Hola amigos de Vermis, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, en especial para nosotros y para nuestros agricultores que usan permanentemente Vermis, y les queremos hablar de la política de shock que tenemos nosotros, un concepto medio raro, muy diferente a lo que en fertilización se utiliza normalmente, pero que nosotros lo hemos desarrollado y lo hemos aplicado con un éxito extraordinario. Entonces, la política de shock, vamos a explicar por qué la aplicamos y en qué consiste. Las causas. ¿Por qué nosotros iniciamos una política de shock en los suelos? Si nosotros nos vamos a los datos que nos entrega la inteligencia artificial, nos damos cuenta de que existe en Chile una erosión de un 49 a 50% de los suelos. Están erosionados. Nosotros pensamos que es más la erosión, pero las estadísticas nos hablan, por los datos, de un 49-50%. Pero a su vez también la inteligencia artificial nos muestra que existe un porcentaje mucho mayor con un concepto diferente al de erosión, que es degradación de los suelos. Y nos dice que pueden llegar a un 70-80% de degradación de suelo, porque existe una diferencia entre lo que es la erosión y la degradación. Y veamos cuál es la diferencia conceptual del punto de vista de las ideas y de los datos, porque entendiendo bien las diferencias vamos a entender mejor el problema. Nos dice acá que la erosión es un proceso físico, pérdida o movimiento de partículas, capas del suelo, por ejemplo, agua, por agua, por viento, por hielo, ¿ya? Y también por acción humana. Se pierden en la erosión capas del suelo. En cambio, en la degradación de los suelos, es un concepto mucho más amplio, incluye a la erosión, pero también considera a la pérdida de materia orgánica, la compactación, la salinización, solidificación, acidificación, contaminación y pérdida de estructura del mismo. Es decir, que el suelo ya involucra aspectos mucho más amplios, más específicos también, y hace que se considera allí otros factores que son determinantes finalmente en la fertilidad del suelo. Por lo tanto, nosotros creemos que ya sea por erosión o por degradación, los suelos están afectados sobre un 70% en Chile. Entonces, la diferencia entre lo que es erosión y degradación es una diferencia conceptual que involucra parámetros, ¿ya? En términos simples y recapitulando un poco, la erosión del suelo es una pérdida o movimiento de partículas, capas del suelo, que son perdidas por la acción del agua, el viento o el hielo. Y la degradación es un concepto más amplio, incluye la erosión, pero también la pérdida de materia orgánica, compactación, salinización, solidificación, acidificación, contaminación, pérdida de estructura en general. Lo repetimos 2 veces porque es muy importante establecer las diferencias. Si nosotros entendemos que los suelos, en un sentido lato más amplio, están afectados, ¿ya? Sobre todo su fertilidad, eso hace que la rentabilidad de los cultivos y el desarrollo de los mismos sea mucho más deficiente y más arduo tratar de lograr llegar a un éxito productivo si tenemos que el suelo está comprometido de esa manera. Como nuestra experiencia y entendiendo la naturaleza de la agricultura moderna, los últimos 70 años, en este caso en Chile, nos damos cuenta de que ha habido un exceso de sobredosificación por fertilizantes minerales, sales, agroquímicos en general, que afectaron
sobre todo la primera subcapa del suelo, haciendo que pierda fertilidad y se pierda también la microbiota del mismo. Y eso ha hecho que los rendimientos por cultivo sean cada vez menores y afloren una cantidad enorme de plagas por el debilitamiento mismo de las plantas. La política de shock parte de la base de recuperar el suelo, ¿ya? De una manera natural y eficiente, utilizando principalmente las vías tecnológicas de riego que hoy día existen, en especial el riego tecnificado, como es, por ejemplo, el riego por aspersión o el riego por goteo. ¿Qué es lo que hace esta política de shock? Aplica, en este caso, nuestros fertilizantes, estos concentrados que tenemos nosotros, Vermis Power, Vermis Hyper Power, lo aplica de una manera intensa 2 veces por semana, tanto por vía de riego, por fertirrigación, como también por vía foliar. La vía foliar permite mojar no solamente el suelo, sino que también la planta, mojar el tallo, mojar las ramas, mojar la hoja en general. Y eso lo hacemos nosotros de una manera muy intensa durante 3 semanas seguidas. ¿Qué logramos con esto? Logramos equilibrar nutricionalmente el suelo y la planta. La planta absorbe por todos lados, por la porosidad que tiene, ¿ya? Y a eso le sumamos también como coadyuvante para que en foliar la miel o azúcar, que hace que nuestro producto quede fijo durante más largo tiempo en la planta, haciendo que la planta vaya absorbiendo gradualmente los nutrientes que están en nuestros productos de una manera mucho más eficiente. Y todo este conjunto entre lo que se llama la fertirrigación y la aplicación foliar llegan a un concepto mucho más amplio que se llama eficacia nutricional. La eficacia nutricional la logramos nosotros en la sumatoria de las aplicaciones por fertirriego y foliar. A esto también nosotros sumamos las aplicaciones por endoterapia vegetal y ya tenemos 3 mecanismos, ¿ya?, que permiten que la política de shock sea altamente eficiente y el suelo vaya recuperando esa capacidad de traslocar, ¿no es cierto?, o transportar los nutrientes a las raíces y de las raíces a la planta en general, haciendo que su funcionamiento, toda su parte sistémica, sea altamente eficiente. Y así logramos, por ejemplo, efectos catalíticos, efectos en la planta, que nos permiten que se desarrolle de una manera mucho más rápida, más eficiente, y en este caso las hojas puedan crecer mucho más, de tal manera que esta eficiencia nutricional permita que la captación de los procesos fotosintéticos, la energía lumínica que transforma en la fotosíntesis la planta en azúcares o en energía, sea mucho más eficiente al tener una hoja más grande. Es decir, es como si tuviéramos una placa fotovoltaica más grande que capta mejor la energía lumínica. Entonces la política de shock se realiza, o la realizamos nosotros, una vez solamente en el campo que ingresamos, una vez al principio, después no la volvemos a repetir, salvo que sea estrictamente necesario porque se busque algún fin productivo y económico para el agricultor que quiera producir en más corto tiempo. Viendo eso y entendiendo esto, también entendemos que existe, considerando esta política de shock, una relación entre lo que es la nutrición y el riego. ¿Y por qué existe una relación entre lo que es la nutrición y el riego? Porque evidentemente las plantas, todo tipo de planta, capta los nutrientes cuando hay una cierta humedad, ¿ya? Si hay sequedad, si está el suelo seco, las raíces no pueden captar los nutrientes, ¿ya?, porque no están en las condiciones que la planta necesita para captar los nutrientes. Necesita la humedad.
como una condición sine qua non que la planta capte los nutrientes. Y mientras esta humedad, y considerando el riego en el suelo, esté en relación a las raíces mismas, esta humedad tiene que ser distribuida de una manera eficiente para la planta en relación a las condiciones que el agricultor particular tiene de sus sistemas de riego. Tenemos sistemas de riego antiguos, que el riego por inundación, ¿ya? Nosotros trabajamos con varios agricultores que tienen un sistema de riego por inundación. El riego por inundación generalmente de agosto a marzo se riega en Chile dependiendo la zona geográfica, dependiendo las temperaturas, dependiendo la disponibilidad de agua, pero sobre todo en frutales o en hortalizas se riega cada 6-7 días, una vez por semana, ¿ya? En el caso del riego por inundación, nosotros no podemos hacer un fertirriego, evidentemente porque no tenemos una bomba inyectora, pero sí podemos hacer una vez que nosotros inundemos el suelo con agua, ¿no es cierto? Y el agua entre en una capacidad de infiltración en el suelo, se vaya infiltrando en el suelo y vaya bajando, ¿no es cierto?, hacia las capas más inferiores. Esto se los voy a mostrar un poco acá se los voy a graficar con un mapa que les voy a hacer un poquito, porque esto es muy importante para el momento de la nutrición, considerar el suelo y considerar la relación suelo-nutriente e infiltración del mismo. Tenemos distintos tipos de suelos. Hay suelos arenosos, franco-arenosos, hay suelos pesados, arcillosos, ¿ya? Hay distintos tipos de suelos, pero los suelos más livianos y los suelos más pesados, la capacidad de infiltración del agua y de los nutrientes es diferente. Y cada suelo tiene unas condiciones muy especiales. En general los suelos de Chile son altamente heterogéneos, es decir, en una superficie de unos par de hectáreas podemos ver mucha arcilla, piedra o arena, ¿ya? Todo va a depender, o la mezcla de ambas, ¿ya? Se vuelven muy limosos, se mezclan, es difícil. Hay sectores, sobre todo en laderas de cerro, los suelos son más arcillosos. Pero vamos a ver acá, le vamos a mostrar lo siguiente. Asumamos que esta es una pared de suelo, esta otra es otra pared de suelo, ¿no? La agricultura principalmente está basada, se trabaja la agricultura, está sobre, esta es la superficie del suelo. Aquí voy a poner una flecha para un lado, otra flecha para el otro, ¿ya? La superficie del suelo. Generalmente la agricultura se realiza en el primer metro de suelo, ¿ya? Entonces pongámosle acá, este es el primer metro de suelo. Acá se realiza la agricultura, ¿no? Ahora, todo depende de los cultivos, y tenemos cultivos que son más superficiales y otros necesitan raíces más profundas. Pero principalmente la agricultura está en este plano, en el primer metro de suelo. Ahora, aquí hay que establecer una diferenciación entre el primer metro de suelo. La evaporación del agua. En los primeros 30 centímetros del suelo, voy a ponerlo a ambos lados, vamos a borrar lo que nos molesta un poquito, vamos a borrar acá, vamos a borrar aquí primero, en los primeros 30 centímetros de suelo. ¿Qué ocurre? Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Qué ocurre en los primeros 30 centímetros de suelo? La evaporación. El suelo, producto de la radiación solar, aquí podemos poner, me salí un poco, la evaporación, producto de los rayos de sol, ¿no es cierto? Asumamos que este es el sol y están los rayos, ¿ya? Vamos a poner unos ojitos y una carita, va penetrando los rayos solares y eso hace que al regar estos 30 centímetros de suelo se vaya evaporando y se vaya perdiendo el agua,
¿ya? El agua se va perdiendo. Aquí vamos a hacer una especie de olitas, agua, ¿ya? Esto se va evaporando muy rápidamente, ¿ya? Entonces, me van a decir, pero todo depende del tipo de suelo. Principalmente, porque si es un suelo arcilloso, la capacidad de infiltración cuesta mucho más meter el agua, ¿ya? Requiere a veces otras técnicas o mucho volumen de agua, pero voy a hablar en términos generales, porque no voy a hablar en suelo específico de cada agricultor. En términos muy generales, los primeros 30 centímetros de suelo, el agua del mismo se evapora muy rápidamente. En los segundos 70 centímetros, aquí también el tema es discutible, pueden ser desde los 50 centímetros en adelante, de los 50 centímetros en adelante, el agua o la humedad, en este caso la humedad de suelo, la humedad de este suelo, se mantiene. Esto en términos muy largos, muy amplios, muy general, porque todo va a depender, ¿ya?, de los tipos, si es un suelo pesado, un suelo liviano, si es un suelo arenoso, franco arenoso, pero generalmente los 70 centímetros, ¿no?, el vaciamiento, ¿no es cierto?, de pérdida de agua es mucho más lento, ¿no? Y aquí esto está en relación a lo que es el riego, ¿no? Nuestro riego, y aquí es muy importante, me detengo, voy a borrar un poco, nuestro riego tiene que estar orientado por un lado hacia los 30 centímetros y por otro lado hacia los 70 centímetros restantes. ¿Y qué significa esto y por qué hago hincapié en el riego? Recuerden que lo que les vengo diciendo, la buena nutrición depende siempre de un buen riego. Me detengo en el riego porque para hablar de la buena nutrición y considerarlo esto en relación a lo que es la política de shock que nosotros proponemos. Volvemos a recomponer las paredes de acá, ¿ya? Vamos un poco a mostrar lo siguiente. El suelo, para hacer un buen riego, tenemos que dividirlo, en este caso, un suelo que esté orientado hacia los 30 centímetros, ¿ya? Un suelo que esté orientado bajo los 30 centímetros. Este riego tiene que ser un riego corto. Esto se llama riego corto. Un riego corto que está pensando los primeros 30 centímetros. Después a esto hay que agregarle considerar también los 70 centímetros restantes. A eso, para llegar el agua acá, se requiere, y aquí lo vamos a ver, para llegar el agua acá desde la superficie se requiere un riego largo. Tenemos riego corto y riego largo. El riego corto, en términos muy amplios, se le llama pulsos de riego. Pulsos. ¿Por qué se le llama? Y vamos a borrar aquí. ¿Por qué se le llama pulsos de riego? Porque se riega efectivamente por pequeño espacio de tiempo, ¿ya? Entonces, los pulsos de riego están pensados que es riego corto, los primeros 30 centímetros, y el riego más largo es un riego profundo, ¿ya? Riego largo es riego, vamos a poner profundo. ¿Qué busco yo con los pulsos de riego? El riego largo, el riego corto, o pulsos de riego y el riego profundo. ¿Qué buscamos con esta relación? Buscamos siempre conservar la humedad en el primer metro de suelo, ¿ya? Que haya una buena humedad. Para que, dependiendo del frutal, evidentemente, no es lo mismo hablar de hortaliza que frutales, y dependiendo los tipos de frutales, ¿ya? Eso se sabe, pero se lo repetimos, ¿ya? ¿Qué buscamos con esto? Buscamos siempre tener una cierta humedad y no saturación de suelo. Es decir, que que el suelo tenga oxígeno disponible para las raíces. Unas raíces que no tienen oxígeno se mueren, ¿ya? Siempre tenemos que preocuparnos y aquí voy a poner, asumamos que son raíces de una planta. Vamos a ver acá, asumamos que esto es un arbolito, ¿ya?,
que tienen estas raíces de anclaje, ¿ya? Bueno, las raíces de anclaje y las raicillas que se producen en las mismas, no soy muy bueno para dibujar, pero es lo que quiero mostrar, ¿ya? Tengan el oxígeno suficiente para que realicen ya todas sus funciones de manera normal, como cualquier cuerpo humano, el cuerpo humano o el animal necesita tener oxígeno para realizar todos sus procesos metabólicos. Para toda su parte sistémica de la planta necesita tener oxígeno. Entonces el riego es muy importante que sea el adecuado. ¿Y qué tiene que ver esto con las políticas de shock que nosotros empezamos a hablar desde el principio? Tiene que ver mucho porque si el riego se da de una manera eficiente, o sea, conservo siempre bolsas de oxígeno en el suelo y conservo yo la humedad suficiente, eso hace que, y vamos a ver acá, ¿ya? Que la nutrición, lo vamos a poner inmediatamente, la nutrición de la planta, la nutrición sea mucho más eficiente. ¿Por qué la nutrición va a ser mucho más eficiente? Por una razón muy sencilla, porque va a tener el oxígeno necesario y la humedad necesaria la raíz para tomar todo lo que necesita. ¿Cómo mezclo entonces? ¿Cómo mezclo nutrición, riego, suelo, raíces? ¿Cómo voy unificando esa relación? Bueno, aquí es muy importante establecer la diferenciación. Primero, me debo preocupar que el riego sea eficiente. Ya le hemos dicho cómo hacer el riego eficiente, ¿ya? Regar dependiendo de los suelos por pulso y por riegos largos y riegos cortos, ¿ya? Segundo, y esto es muy importante, hablé del riego por inundación, ¿ya? Si el riego, yo tengo aquí un árbol, ¿ya? ¿Y por qué el riego por inundación? Pues le insistimos, nosotros tenemos no un porcentaje amplio, pero sí hay un porcentaje de productores que tienen riego por inundación. Asumamos que esto es un árbol. Si yo solamente tengo tazas aquí, lo más cercano al tronco del árbol, y lo inundo, y solamente humedezco los primeros 20 centímetros o 30 centímetros, la capacidad de generación de raíces por tener la humedad acá va a ser menor. Pero si yo tengo el 1,5 metros, ¿ya? 1,5 metros para un lado o para el otro, 1,5 metro, eso hace que la amplitud, capacidad de amplitud de raíces sea mucho más amplio. Al tener más raíces o potencial de raíces, ya, de la planta, hace que su capacidad de absorción nutricional sea mucho mayor, ¿ya? Mayor capacidad de raíces indica necesariamente tener humedad suficiente para humectar esas raíces y nutrición suficiente para alimentar esas raíces. Esa es la relación. Entonces, si yo realizo un riego tecnificado por riego por aspersión, ya la cosa es más simple. Generalmente los sistemas de riego, en este caso por aspersión, ya los aspersores mismos tienen un milímetro y también tienen un radio. El aspersor, ¿no es cierto? A ver, tenemos acá el aspersor. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Asumamos que acá tenemos un aspersor, ¿ya? Es el aspersor. Y estas son las gotitas de mojamiento del aspersor. Depende los litros, y el aspersor se define en su capacidad de mojamiento litros por hora. Ya, litros por hora. Los litros por hora del aspersor va a depender el radio que moja, ¿ya? El radio que moja el aspersor, y también la cantidad de agua que bota, ¿ya? Y eso tiene relación con la infiltración en el suelo. Cómo se va infiltrando esa agua en el suelo. Los aspersores generalmente tienen un radio entre 1,5 metros, 2 metros, de todo depende de
de la potencia de las bombas. Pero aquí ya tenemos algo interesante, muy, muy bueno y digno de destacar. O sea, yo puedo manejar un poco el radio de mojamiento y establecer un mojamiento más uniforme. En este caso, volvemos al frutal, ¿no es cierto? Más uniforme hacia los laterales, ¿ya? De un lado para otro. Y hacia el norte, el sur, y hacia los 4 puntos cardinales. Entonces el mojamiento va a ser, humectación de la planta va a ser por todos lados. Por todos lados el árbol va a estar humedecido. Teniendo la humedad, conservando el oxígeno en el suelo, la nutrición va a ser más eficiente. Nutrición eficiente. Si tenemos una nutrición eficiente y la hacemos intensa, en este caso con los productos Vermi, 2 veces por semana, durante 3 semanas seguidas, eso hace que cada vez que la planta necesite macro o micronutrientes, los va a tomar a satisfacción cuando los necesite. Y si la planta toma los nutrientes cuando los necesite, evita que se estrese. Porque si yo estreso la planta toma nutrientes, toma agua de distintas partes, en los frutos, de la hoja, en algún lugar de la planta, y eso hace que tenga una disminución en los calibres, un añerismo, una pérdida también de eficiencia de la planta. Todo depende si son frutales o son hortalizas, y ahí voy perdiendo eficacia y voy perdiendo rentabilidad. Entonces tengo que preocuparme mucho de que el riego sea el correcto, tengo que preocuparme mucho que la nutrición sea la correcta, mientras en nuestros productos, mientras más intensamente yo aplique en la planta, teniendo el riego como corresponde y con sus mediciones, ya sea por palparlo con la mano, con un barreno, con una calicata, o con algún sistema electrónico. Hoy día tenemos una cantidad enorme de sensores, sondas electrónicas que nos permiten tener medición de humedad del suelo y también capacidad nutritiva. Eso nos permite tener parámetros que nos ayuden a hacer una agricultura mucho más eficiente. Y la política de shock nuestra de 3 semanas hace que la planta, pero durante esas 3 semanas y ese suelo se empiece a esponjar, tenga toda la materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno óptima, permitiendo que la planta trabaje pero a placer. Eso es así. Por eso es la política de shock. Y una vez que terminamos esta política de shock, nosotros iniciamos el plan de fertilización ya con un suelo más rico, más equilibrado, con una mejor textura, con una mejor porosidad del mismo, lo que nos permite, y esto es importante señalarlo, la porosidad, ¿no es cierto? Vamos a volver al suelo, ¿no es cierto? Asumamos que estos son los poros, ¿no es cierto?, del suelo. Aquí lo puse más grande. Si tenemos buena porosidad en el suelo, tenemos buena oxigenación. Y si la oxigenación es buena en el suelo, nuestra eficiencia, ¿ya?, eficiencia nutricional es mejor. Tenemos porosidad. Si la porosidad es mejor, la oxigenación es mejor, la eficiencia nutricional es mejor, ¿ya? Todo mejora. Entonces, todo esto es muy, muy, muy interesante de señalar, porque nos permite ser muy profesionales en la agricultura. La política de shock, una vez realizada, le da el paso a lo que se llama programa anual de fertilización. Entonces se produce un programa anual de fertilización.
Nosotros en Vermi hacemos este programa anual, principalmente, la fertilización la realizamos desde agosto a marzo. Entonces, nos olvidamos de la política de shock y hacemos un programa anual de fertilización de agosto a marzo. Ese programa de fertilización de agosto a marzo lo separamos por etapa, considerando los estados fenológicos. Siempre la fertilización nosotros la hacemos considerando los estados fenológicos, ¿ya? Vamos a poner acá estado fenológico. ¿Cuáles son los estados fenológicos? El proceso de desarrollo, crecimiento de raíces y follaje de la planta, en términos muy generales. Entonces estamos hablando del proceso raíces y follaje. ¿Follaje de qué? De la planta. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los estados fenológicos, nosotros hacemos este plan de fertilización. Plan de fertilización que está dividido en dos partes, 3 partes en caso de frutales, porque incluye, en el caso frutal incluye la endoterapia, pero en el resto de los cultivos en 2 partes. El proceso lo hacemos a través de la fertirrigación, entonces fertirriego, ¿cierto? Y aquí tenemos uno, y aplicación foliar. Aplicación foliar. La aplicación por fertirriego, nosotros trabajamos una dosis al 3%, en este caso Vermis Power, y las aplicaciones foliares las hacemos al 6% de, en este caso, Vermis Power. Ahí está la diferenciación. Generalmente los fertirriegos en el programa de fertilización, dependiendo de los estados fenológicos, lo realizamos una vez al mes, una vez al mes, ¿ya? Y aquí voy a borrar nuevamente, o a veces en caso de crecimiento de raíces, en algunos cultivos, dependiendo de las partes donde nosotros estamos fertilizando, dependiendo también en el estado que se encuentran esos cultivos, hacemos aplicaciones 2 veces al mes, pero según los estados fenológicos. En este caso, cuando hay desarrollo de raíces, nosotros preferimos hacer 2 aplicaciones. Cuando está en los estados fenológicos, el pic de crecimiento, desarrollo de raíces, nosotros recomendamos 2 aplicaciones mensuales. Y así realizamos la nutrición parte por parte, considerando los distintos aspectos y considerando también que las aplicaciones, en el caso de la aplicación foliar, ¿ya? Aquí vamos a ver un árbol, nuevamente un árbol. El mojamiento nosotros lo hacemos completo. Nos mojamos lo que es las hojas, ¿ya? Pero también mojamos lo que es el suelo. Mojamos hoja, suelo, tallo o tronco, ¿ya? Todas las ramas. No queda nada de la planta, hoja, rama, tallo, tronco, todo queda mojado. Es una fertilización ultra eficiente. Cuando hacemos la relación y combinación entre lo que son las aplicaciones foliares o las aplicaciones por fertirriego, nuevamente volvemos a los estados fenológicos de la planta o alguna debilidad o algún fin que queremos nosotros desarrollar o encontrar con el propósito de combinar
foliar con el fertirriego. Generalmente la aplicación foliar nos permite a nosotros no solamente nutrir el suelo, sino que también estimular mucho brote en las plantas y lograr un mejor crecimiento de hoja y alimentar más las nervaduras de las mismas, y también en el caso de cuando viene la floración en primavera, aumenta también de tamaño la flor y todas las partes de la flor, lo que hace que la flor sea mucho más resistente a las oscilaciones térmicas, al cambio climático, pero también sea mucho más eficiente en su capacidad receptiva de polinización, ¿ya? Una flor bien alimentada repotencia lo que es la polinización. Ese es el fin por el cual nosotros hacemos por lo menos unas 2 o 3 veces las aplicaciones en primavera. Y lo recomendamos con miel como coadyuvante o ayudante, ¿no es cierto?, de nuestro producto, que permite fijarlo mejor en las hojas o en la flor. Y eso nosotros a lo largo de los años nos ha dado muchos resultados, pero no buenos, muy buenos. Y ha mejorado significativamente la rentabilidad de los cultivos. Eso es más o menos básicamente lo que les quería plantear hoy día. Las preguntas las pueden ir haciendo, pero esto es un manual didáctico para nuestros agricultores, que tengan presente cuando necesiten un mayor apoyo nuestro, sobre todo de una asistencia no solamente técnica, sino global frente a todos sus problemas. En un campo no son solamente nutricionales, son de riego, de manejo, de planificación, de estructura, de visión también. Y eso es lo que nosotros queríamos hoy día aportar. Así que les agradezco mucho por permitirnos estar presente en sus cultivos. Esta ha sido a lo largo de los años una relación de confianza. Hay un feedback, una retroalimentación entre ustedes y nosotros, en la cual nos ha permitido a que nosotros los conozcamos, pero ustedes también nos han ido conociendo, y eso nos ha permitido identificar mejor cada día más los problemas que ustedes tienen, a fin de ofrecerles todas las soluciones que Vermis ofrece. Nosotros no solamente ofrecemos fertilizantes, ofrecemos técnicas de producción y ofrecemos soluciones globales para que el agricultor, que es el objetivo nuestro, le vaya lo mejor posible, para que produzca sano, para que los suelos se recuperen y así también las plantas no tengan elementos tóxicos que en el fondo contaminen a las personas que los consumen. Entonces la sanidad alimentaria se produce desde el suelo, las plantas y los que cultivan y los que consumen. Así se produce un círculo virtuoso. Así que desde ya, a nombre de Vermi como gerente general y fundador de la empresa, nosotros les doy las gracias por escucharnos y los invito a participar a nuevas cápsulas que nosotros realicemos, y que hagan todas las preguntas a nuestros ejecutivos que están ahí presentes, nuestros ejecutivos de venta, tratando de solucionarles sus problemas en los campos de Chile. Desde ya, muchas gracias y que tengan un muy buen día.